Saludos, residentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Así va la ciudad. En esta entrega hemos leído comentarios de nuestros residentes de cómo se eligen los administradores de cada residencial. Es por esto que para responder sus dudas traemos a personalidades claves para nuestra comunidad, como son el licenciado Moisés Charles Jiménez y el licenciado Héctor Méndez con nosotros el día de hoy. Un aplauso, por favor. Bienvenido, señor Moisés. ¿Cómo se siente? Bienvenida, Natalie. Bien, hasta ahora en compañía del colega Héctor, acá con parte de la conducción, que es el señor Pablo, y con la belleza que tengo a mi derecha, tratando y ver si por lo menos dentro de las posibilidades y el poco conocimiento que realmente se tiene de la materia, traerle un poquito de luz a lo que es Ciudad Juan Bosch y a nuestros residenciales, de que en el día de hoy podamos por lo menos tener ni siquiera un inicio de lo que es la conformación de la elección del administrador a través de una asamblea, que es lo que manda la ley de condominio y el reglamento de registro de esa misma ley. Muchas gracias por la compañía. Señor Héctor, ¿cómo se siente el día de hoy? Muy buenas noches al equipo. Gracias por la oportunidad de venir a tratar de llevar un poquito de luz y que los ciudadanos de Ciudad Juan Bosch puedan tener un poquito de idea más clara. Y vamos a ver lo que podemos aportar en esta noche. Bien. Pablo, ¿cómo están los ánimos para hoy? Cuéntame. Bueno, hoy los ánimos estamos súper contentos, alegres, porque es un tema neurálgico aquí dentro de la ciudad Juan Bosch. Es un tema que la comunidad está esperando, porque ha sido de mucha discusión dentro de los residenciales. Así que hoy aprovecharemos estas dos luminarias que tenemos aquí, dos abogados con vasta experiencia y con vasta preparación, que son de nuestro entorno. Son dos estirpes de abogados. Bien, yo voy a iniciar con la primera pregunta porque es una duda que tengo desde que me mudé. Y es, ¿cómo se elige la administración de nuestros residenciales? Señor Héctor, si me puede contestar, por favor. Bien. En primer lugar, vamos a aclarar que todas las decisiones que se deben de tomar en Ciudad Juan Bosch están contempladas en lo que es el reglamento de copropietario. Eso es lo primero. O sea, nuestra Biblia, nuestra ley es el reglamento, que es un reglamento basado en lo que es la ley de condominio. Pero ¿ese reglamento lo tienen todos los propietarios o solamente una X cantidad de personas? Mira, ese reglamento, que de hecho quiero aprovechar para aclarar, es un reglamento general para todos los residenciales de Ciudad Juan Bosch. Hay un reglamento marco que lo elaboró lo que es Fideicomiso, que es quien tiene la tutela de esta ciudad, ¿verdad? Y lo que se hace que a cada residencial, pues sencillamente se adapta con el nombre del residencial y algunas cosas específicas, pero es un reglamento. Ahora bien, es un mismo reglamento para todos. Ahora bien, en teoría, todos los propietarios de Ciudad Juan Bosch, todos los propietarios, tanto sea de unidades familiares como de locales comerciales, todos deben de tener el reglamento. Pero en la realidad sabemos que muchas personas no lo tienen. Entendido. Señor Moisés, ¿algo que aportar? Pudiese por lo menos empezar para armonizar en realidad ya para armonizar la parte de lo que es la ley de condominio y aterrizar ya lo que es en realidad el reglamento. Nosotros tenemos la ley 5038 del 20 de noviembre de 1958. Le hago esa puntualización
con relación a esta ley, porque antes de esa ley de condominio nosotros vivíamos bajo un régimen de lo que por lo menos se diría de una hábitat de una sola vivienda, dígase de un solo piso, dada la necesidad de que relativamente ya para lo que después de esa fecha empezaron las construcciones horizontales, entonces ahí es donde entra en aplicación la ley de régimen de condominio para poder, bajo esa situación, poder dividir el derecho de cada quien. Cuando le hablo de dividir el derecho de cada quien, estamos hablando de una edificación que se levanta encima de un solar que anterior a la ley realmente tenía un propietario. Pero cuando se hace bajo el régimen del condominio, entonces ya son varios propietarios. Ya entonces se tendría que tener otro régimen para poder la parte indivisa y la parte comunes de cómo dividir esa copropiedad a cada uno de los propietarios. Es ahí donde en realidad entra la novedosa ley 5038 y entra en cuanto ya a lo que es la división y le da el derecho a cada quien dentro de un terreno. Ejemplo, fíjese que cuando anteriormente, para que por lo menos se tenga esa parte clara, tú comprabas un solar y edificabas una vivienda. Esa vivienda tú la registrabas y esa vivienda era tuya. No tenía ningún inconveniente con lo que era registrar tu vivienda porque tú eras un único dueño. Cuando viene y nace ya estas construcciones verticales donde sobre un solo terreno hay varios propietarios, entonces hubo que buscar la forma como ese terreno, que era uno solo, dividirlo, vamos a suponer, entre 10 personas, que cada quien tiene una cuota de ese solar, donde en realidad se registra bajo ese régimen de condominio y es la parte que lo hace copropietario del terreno, cuando se registra bajo esa ley de condominio. Uno de los requisitos para que se pueda registrar una vivienda bajo los regímenes de condominio, por lo menos le voy a mencionar uno solo, son varios, son como 5, pero el interés aquí por lo menos es poner el principal. ¿Qué te dice? Que para tú registrar una vivienda bajo régimen de condominio, lo primero que tiene que llevar es el reglamento. Si no hay un reglamento, entonces no entra bajo el régimen de condominio. El terreno debe de estar saneado, no puede ser un terreno particular. Y ese punto es lo que por lo menos trae la parte de la legalidad. Nosotros tenemos como particularidad acá en Ciudad Juan Bosch que cuando se registra uno de los residenciales bajo ese régimen, de acuerdo al reglamento, te dice que el administrador provisional de residencial es la constructora, bajo ese régimen. Bien. Moisés, Héctor, hay una pregunta esperada que están atentos nuestros residentes y que quieren escuchar. En términos puntuales, ¿cómo deben elegirse las administraciones dentro de lo residencial? O sea, los pasos y los organismos que las componen. Moisés y después Héctor. No. Bueno, nosotros por lo menos podemos puntualizar que al inicio de una elección de un administrador, lo primero es que el llamado de asamblea lo hace el administrador provisional, cuando ya ha entregado de manera formal el residencial. Entonces ese administrador provisional hace el llamado a asamblea. Cuando se hace el llamado a asamblea, ya previo a, como establece el mismo reglamento, tenemos por claridad que para elegir un administrador, las votaciones en realidad tienen que ser el 50+1
de la población del residencial. El punto es que inmediatamente se hace la convocatoria como establece el mismo reglamento. Tiene que ser una convocatoria de acuerdo a cómo manda el reglamento. No pueden obviar ningún paso sobre esa convocatoria, porque si obvian los pasos de la convocatoria, entonces estarían de espalda al reglamento. Ejemplo, le puedo poner un ejemplo simple, que es la costumbre que se inició aquí, se ha estado iniciando y todavía se hace. Aquí hay personas que hacen convocatoria a asamblea y lo que hacen es una elección. ¿Por qué te digo que lo que hace es una elección? Porque el reglamento te dice reunido en asamblea, y cuando te habla de reunido en asamblea es que estén todos. No es que usted por lo menos haga una elección, llame a asamblea, haga un horario previo a que también el horario de manera clara lo establece la convocatoria de reglamento. Entonces tú hagas una asamblea donde tú le digas, mire, vamos a votar de tal hora a tal hora y la persona vaya de su casa a votar y se vaya. Eso no es una asamblea. Y se ha estado haciendo aquí en Ciudad Hombo, que es una de las situaciones que se pudiese buscar, que hay que buscar cómo aterrizarlo al reglamento y que se haga como realmente manda el reglamento. Porque si el reglamento te dice que reunido en asamblea tienen que estar todos reunidos, no es que usted vaya a votar, sino que estén reunidos y a la hora que se vaya a hacer la parte de la votación, lo primero que tienen que realmente verificar es si el quórum reglamentario que manda la asamblea está. Y si el quórum reglamentario está, entonces a partir de ahí es que entonces vamos a la elección del administrador. Le hablo de la elección del administrador porque también tenemos uno de los puntos neurálgicos, que es el problema que tiene Ciudad Juan Bosco con sus residenciales y las elecciones. Fíjate que en Ciudad Juan Bosco están eligiendo directiva. Y si por lo menos agarramos la ley de condominio, vemos el reglamento, nos vamos a la ley 108-5, que es la ley de registro inmobiliario. En ninguno de los puntos te habla de una directiva. Fíjate que el mismo reglamento te dice cuáles son los órganos de gestión, administración del residencial. Y en ningún momento te habla de directiva. ¿Podemos enumerarlo, Moisés? ¿Cuáles son los órganos? Claro, lo podemos buscar aquí para que por lo menos no nos perdamos. Es para ilustrar a la gente. Exacto, y tenerlo de manera clara. Vámonos al artículo 26 del reglamento. Acá tenemos el reglamento. Vamos a buscar el artículo 26 de dicho reglamento. Bueno, en lo que usted va buscando, lo que es el artículo 26, el señor Héctor ¿tendrá algún otro punto de vista diferente? Sí. Miren, tal cual ha dicho el colega, realmente tenemos un reglamento, pero yo voy a partir diciendo lo siguiente. Tenemos una ley de condominio, la 5038, bastante desactualizada a los tiempos de hoy. Y lamentablemente el reglamento de copropietario tiene que ser en base a lo establecido a la ley de condominio. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, le pongo un caso. Muchos residenciales han querido elegir las compañías de administración por un periodo más largo de un año. No han podido. ¿Por qué? Porque la ley de condominio le establece que es elegido por un año y se ven obligados a estar todos los años eligiendo una compañía de administración. Que cuando la compañía le sale buena, pues un dolor de cabeza, tener que estar todos los años. Sin embargo, hasta que no se modifique esta ley, tienen que seguir eligiendo la compañía por un año. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con eso? Que este reglamento que está aquí, esperamos que pronto las autoridades congresuales, el Estado, modifique la ley de régimen de condominio. ¿Para qué? Para que se puedan actualizar los diferentes reglamentos de los condominios, no solamente de Ciudad Juan Bosco, sino a nivel general, porque es el mismo dolor de cabeza en todos los residenciales. Donde quiera que haya un condominio pasa lo mismo. Bien, como le decía el colega, ciertamente es así. Hay una estructura, un esquema que comienza primero con lo que es la Asamblea General de Propietarios. La Asamblea General de Propietarios. Luego está
el presidente de la asamblea. Todo eso es cierto. Luego está el administrador. Ahora, ¿qué pasa? Miren qué sucede. De acuerdo a lo establecido en el reglamento, se establece que la asamblea elegirá un administrador siempre y cuando la constructora no haya nombrado el provisional. Aquí en Ciudad Juan Bosch se han dado diferentes casos. En casos se ha dado de que la constructora ha podido elegir el provisional, pero en muchos casos no se ha podido. En muchos casos no se ha podido. Y cito un ejemplo. Bueno, no vamos a citar. Hay un residencial de los que están para allá en la parte norte, de los Sembrador también, ¿no? Pero no voy a decir el número, que no hubo forma. Nominaron 2 empresas y por la tirantez que hubo entre los residentes del residencial, no hubo manera. La constructora y la fiduciaria no pudieron establecer un administrador provisional. Y de hecho al final pararon ellos mismos, eligiendo su administrador. Entonces, para aterrizar el tema de cómo elegir una administración, fíjese, pasa lo siguiente, y aclaro con lo que decía el colega. Ciertamente el reglamento establece, el consorcio de propietarios elegirá un administrador. Y de ahí para allá el administrador es que tiene toda la potestad de hacer todas las cosas. Ahora, qué bien. Aterrizando el tema y entrando en lo que es la realidad, resulta que si tú dejas ese administrador que todo un año haga lo que él entiende que va a hacer, lo que el reglamento dice que él va a hacer, como decía el colega, todos tenemos el mismo derecho de ir a reclamarle, a exigirle y hacerle solicitud al administrador. Pero resulta que en la práctica no es así. La mayoría de las personas, de los que somos residentes, de los que somos propietarios en la ciudad, simplemente muchos cumplimos con pagar, pero ignoramos, o mejor dicho, no nos interesa ir donde la administradora a preguntarle por nada. No nos interesa. Es así, no nos interesa. Si esa grama está creciendo, no nos interesa. Simplemente decimos por un grupo de WhatsApp, pero esa grama sí está alta, pero no nos interesa. Entonces la realidad ha hecho que tengamos que elegir unos propietarios, unos iguales que nosotros, para que sean nuestros representantes que estén entonces en la labor de acompañar al administrador en la toma de decisiones y sobre todo, salvaguardar lo que es el patrimonio y las finanzas. ¿Cómo? Porque resulta que el administrador firma cheque conjuntamente con esos representantes o con uno de esos representantes y eso permite que el administrador no pueda tomar todas las decisiones que quiera tomar él por sí solo, sino que tiene que rendirle cuenta a uno igual que nosotros. Eso en residenciales ha salido bien, en residenciales ha salido mal, porque todo no es color de rosa. Entonces, aquí tenemos que ver la cosa de la siguiente manera. Es cierto, estoy 100% de acuerdo con lo que dice el colega Moisés. El reglamento establece que solamente el consorcio de propietarios elige un administrador, pero en la práctica ha sido así. Y tanto es así que los bancos reconocen la directiva, porque cuando la directiva van a los bancos con su acta de asamblea a abrir una cuenta, les registran la firma y le abren la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Particularmente yo, soy de lo que entiendo que debemos de tratar de modificar, de que el Estado modifique la ley de condominio para poder modificar los reglamentos. Entonces, sintetizando, el asunto es de la siguiente manera. Dice el reglamento, ¿verdad? Dice el reglamento que dentro del esquema que hay un presidente de asamblea. Ese presidente de asamblea es uno de los propietarios del consorcio. Entonces, los propietarios buscamos, porque no vamos a hacer una asamblea para elegir al presidente, simplemente buscamos un formato, buscamos un mecanismo cómo elegir ese presidente. En la práctica, ¿qué hemos hecho? En la mayoría de los residenciales,
elegimos un coordinador por edificio y luego esos coordinadores reunidos en asamblea eligen entonces a lo que es el presidente de la asamblea. Y dice el propio reglamento, en caso de tener el administrador provisional, este fungirá como secretario de la asamblea. Esa es la comisión. El presidente de la asamblea, que es un propietario, que va a hacer su función por ese día, y el administrador provisional en caso de que exista. Si ese administrador no existe, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suplirlo igualito. Buscamos la manera de cómo elegir otro propietario que funja provisionalmente como secretario a los fines de hacer esa asamblea. Ahora bien, en cuanto al quórum, tiene toda la razón el colega cuando decía, habla de reunidos en asamblea. Es cierto, tiene toda la razón. Dice reunidos en asamblea. Pongo un ejemplo. Hay un consorcio en el Sembrador 1 que tiene 648 propietarios. No hay forma de usted reunir en un tiempo X a esos 648. Por ende, lo que se hace es que nos vemos obligados, ¿verdad?, a sincerizar la asamblea. Vamos a llamarle sincerizar, o sea, modificar, pero vamos a llamarle sincerizar, porque tenemos que resolver. Entonces, lo que se hace es que tú abres un periodo de tiempo de X tiempo a X tiempo para que esa persona vaya y lo haga en forma de votación. Vuelvo y repito, es muy cierto que él habla, pero recuérdense lo que le dije al principio, esto hay que modificarlo, porque esto se hizo, esto sale de aquí, entonces hay que modificarlo. Pero mientras tanto nosotros tenemos que resolver, no nos podemos sentar a que las cosas no se pueden hacer porque lo dice el reglamento y tenemos que resolver, porque los residenciales tienen que funcionar. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se hace es lo siguiente, se abre un periodo de X hora a X hora. Las personas van, las personas llenan su asistencia y luego entonces ya se computa la votación. Bien, pero no nos olvidemos que tenemos pendiente lo que es el artículo 26 de nuestro reglamento. Vamos a de manera rápida hacer la puntualización y también hacer algunos aportes y puntualizaciones sobre lo que puso el colega. Bueno, acá por lo menos tenemos órgano de gestión, dirección y representación de cada residencial. Primero nos dice, es el consorcio de propietarios. Asamblea General del Consorcio de Propietarios. Presidente de la asamblea, que es quien funge como presidente a la hora de que se va a hacer la asamblea. El secretario de la asamblea y el administrador. Cuando una ley, un decreto, una resolución, un memorando realmente se da, en República Dominicana y en cualquier parte del mundo tenemos un lema donde nos dicen la ley es dura, pero es la ley. Y la ley es para cumplirla. La ley no es para que nosotros las acomodemos a como realmente entendamos y queramos. Cuando empecé lo que era mi alocución, empecé diciéndole por qué el régimen de condominio. El régimen de condominio nace porque realmente llega el punto donde en realidad yacen diferentes propietarios y donde hay 15 personas pensando lo que realmente entiendan que sea lo correcto. Tiene que haber una ley, un reglamento de aplicación para todo y por eso es que se pone la ley. En cuanto a lo que el colega expresó sobre lo obsoleto de la ley, la obsolescencia de la ley, yo le pudiese decir que la ley es vieja, pero ha tenido modificaciones recientes. Modificaciones recientes de la ley 108-05, que es del 2005. Modificó prácticamente de esa ley de condominio, modificó casi 15 artículos. Quiere decir que la adecuó. La tenemos acá. ¿Por qué realmente modificó esa ley a la ley de registro de condominio? Para poder adecuarla
a lo que era el tiempo y el registro de condominio, para que así por lo menos se pudiese cumplir. Si nosotros aquí en Camino Verde, en Ciudad Juan Bosch, entendemos que todos podemos acomodar el reglamento, acomodar las leyes, acomodar la ley de condominio a lo que en realidad nosotros queramos, nunca nos vamos a organizar, porque las leyes son para organizar a las personas. Y el desorden mayúsculo que tenemos hoy en día en Ciudad Juan Bosch es en aras a esa costumbre, acomodar las cosas a como se pueda hacer, no como manda la ley. Y déjeme decirle que cuando por lo menos se hace eso, que se hace una asamblea a la espalda de lo que manda el reglamento y manda la ley está ahí, están los tribunales para impugnar esa asamblea. ¿Y qué va a pasar cuando en realidad llegue eso a los tribunales? Que se aporten todas las pruebas, el reglamento que manda, que es reunido en asamblea y es una lesión. El tribunal entonces va a dar una decisión contraria, anulando esa asamblea, porque no se cumplió con la ley. Porque la ley, vuelvo y repito, la ley es dura, pero es la ley. Y si se quiere organización, en realidad hay que cumplir con la ley. Si la asamblea nos dice en realidad que debe de ser reunida, no es porque sean 560 en un lado, no. Él te busca parámetros y te dice que la primera convocatoria, si no llega al 50% más uno, vuelve y se convoca otra convocatoria. Y si en esa no llega, entonces te dice que tú puedes liberar con la tercera parte de la comunidad de residencial. Quiere decir que te busca la manera y la forma, pero para que se haga legal. No de manera antojadiza y como realmente el propietario quiera, porque es que entonces está violando la ley. Nos convertimos en unos violadores de la ley y contribuimos a lo que es el desorden en Ciudad Juan Bosch. Y para que ese desorden pare y termine, tenemos que ajustarnos a lo que manda la ley y manda el reglamento. Porque si el reglamento y la misma ley te dice que lo que hay que elegir es un administrador y le da la prerrogativa al administrador de cuáles son las funciones del administrador, tú no me puedes venir a decir que paralelo a eso yo tengo que nombrar una directiva para que realmente pueda fiscalizar al administrador. No. Todos tenemos el derecho como propietario y parte del consorcio de fiscalizar al administrador y poder llamar a convocatoria. Inmediatamente ese administrador se salga de sus facultades que están escritas en el reglamento y anularlo y quitarlo y poner otro administrador. Cuando le hablaba del administrador provisional, el mismo reglamento te dice que inmediatamente se registra un residencial, queda como administrador provisional, siempre va a tener un administrador provisional. Yo tengo una pregunta en ese ámbito, me gustaría que usted me la respondiera. En este caso, usted más bien, ¿cuál es el residencial que ha salido más afectado por una mala administración? Mira, realmente no te puedo mencionar, ¿verdad? No te puedo mencionar, porque tú sabes que ya eso implica. Ahora bien, aquí hay residenciales, residenciales, que han salido afectados por una mala actuación de empresas de administración. Entonces, varios. Realmente no te puedo decir con nombre, porque eso puede implicar algún tema de consecuencia legal. Pero realmente sí ha sucedido. No, inclusive, yo voy más lejos. Aquí ha sucedido también de que hay residenciales que han tenido algunos inconvenientes por mala práctica de autogestión. Te explico lo que es autogestión. Autogestión es que, por ejemplo, a veces hay directivas que dicen, no, yo no vamos a hacer concurso para elegir ningún administrador. Vamos a hacer autogestión. Y han hecho autogestión. Pero se han dado cuenta que realmente eso no es lo más conveniente y al final han parado promoviendo una asamblea para que se elija una administración. Muchas gracias. Señores, y para continuar con este debate, yo voy a invitar a nuestro querido de los Santos aquí a la escena para que continúe con más preguntas acerca de este tema tan interesante. Bien, gracias mil. Estuvo con usted Natalie Campos. Pablo, ¿qué tal? Líder, hermano Héctor, hermano Moisés, bendiciones. Un placer. Tengo una pregunta para seguir en la misma tesitura y no perder el hilo.
la parte de que de dejar un administrador provisional, por lo general, de hecho mencionaste uno de los residenciales, Héctor y Moisés, para que estemos a la par acá, que no quiso ese administrador provisional. Ese se supone que lo pone la constructora, ¿verdad? Que lo deja funcionando y que te va a continuar. No es para nosotros como residenciales, como condóminos, mejor que la constructora haga su curso, de que deje, porque al final ellos tienen la potestad, la obligación, y le estamos quitando a ellos esa obligación y ese derecho de mantener todavía las áreas comunes hasta tanto esté completo el consorcio de propietarios y que se pueda elegir en base a una cantidad que haya. Si me pueden ilustrar ahí, comenzamos con Héctor, seguimos con Moisés o viceversa. Bueno, en ese punto, déjame por lo menos refrescar y tener de manera clara como lo que expresé hace unos segundos. El régimen de condominio, de manera clara y tácita, te dice que al registrar el residencial de condominio debe de ser acompañado de reglamento. Y en el mismo reglamento te establece de manera clara que al registrarlo automáticamente la constructora queda como administrador provisional. Perfecto. Quiere decir que nunca está sin administrador. Ningún residencial está sin administrador, porque eso es lo que busca la ley y busca el reglamento, tener orden. Perfecto. Inclusive, el mismo reglamento te dice de manera clara que a falta de ese administrador provisional o de cualquier otro administrador, cualquiera de los propietarios puede acercarse y reunir un sinnúmero de pasos que debe. Va al juzgado de paz y en el juzgado de paz se nombra un administrador provisional. ¿Qué le digo con eso? La situación del administrador provisional que debe de ser la constructora, uno, es que la constructora es el propietario mayoritario. Dos, la constructora es quien debe de entregar de manera formal y totalmente finiquitado y listo el residencial, para que en realidad ya lo que se pudiese decir, el llamado a asamblea, que tiene que comenzar con la administración provisional, debe de hacerse. Y cuando no se hace así, de esa forma, trae todos los desórdenes que tenemos en Ciudad Juan Bosch al día de hoy. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido entonces, con lo que establece la ley de condominio y el reglamento. Entonces, en base a lo que dice Moisés, yo quiero saber algo interesante. Comienzo contigo, Héctor. ¿Qué es lo recomendable en el sentido de la autogestión, que sabemos que no está en el reglamento, pero ustedes son los peritos en la materia y para eso estamos acá? Pero ¿qué ustedes opinan? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué ustedes opinan sobre una autogestión? Ok, vamos a elegir una administración. Resulta que los condóminos prefieren que nos autogestionemos o que nos autoadministremos, porque yo lo quiero dividir acá. Autoadministración sería que tal vez alguien del residencial mismo como tal tenga tal vez algún sueldo o algo base para manejarse. Y la autogestión sería solamente que no haya un administrador, simplemente estén los fondos y se destinen para lo básico, que lo que han optado por esto es, se supone, que para que los recursos den. Pero esto es delicado y peligroso. Pero yo no quiero dar mi punto de vista particular, en el cual yo no estoy de acuerdo pero quiero saber el de ustedes. El punto de vista de ustedes sobre una autogestión. Hermano Héctor Méndez. Mira, de acuerdo a la normativa y a los documentos constitutivos, se establece en el documento constitutivo, que ahí es donde está la parte donde dice que el desarrollador, así es que dice, el desarrollador debe de poner un administrador provisional, el desarrollador. Eso es lo que establece. Y hasta donde llámese la constructora, para exacto, que la gente el desarrollador, la constructora. Exacto. Hasta donde yo tengo entendido, los diferentes desarrolladores y o constructores, ¿verdad?, han elegido una que otra compañía de administración. En el caso, por ejemplo, vamos a mencionar un nombre, ¿verdad?, que ese no tengo ningún inconveniente. En el caso de que fue el primer residencial en ser habitado, la fiduciaria, conjuntamente con el desarrollador, ellos contrataron a lo que es la empresa de administración del señor Guadalupe.
Admin, no me recuerdo qué cosa, el señor Guadalupe, ¿verdad? Entonces, estaba contratado por 3 años. Dicha administración trabajó por un periodo de 2 años y luego ellos mismos renunciaron. En otros residenciales ha pasado algo parecido. Sin embargo, la fiduciaria y la desarrolladora eligieron no un administrador, 2. Y resulta que ninguno de los 2 pudieron entrar a prestar el servicio en ese residencial porque los residentes se opusieron. Bueno, podemos decir, bueno, pero se está violando la ley, pero ahí se presentó una situación, ¿verdad? O lo acordado. Ahí se presentó una situación que a la desarrolladora no le quedó de otra que dejar eso en manos de los propietarios. Y al final ellos eligieron la administración que ellos quisieron. Ahora, contestando tu pregunta, mira, yo recuerdo donde quiera que me han pedido la opinión, que yo siempre he dicho, no estoy de acuerdo con la autogestión. O sea, no estoy de acuerdo que ni directiva ni grupo de propietarios se erijan en administradores. No estoy de acuerdo. Eso es muy delicado. Manejar fondos que son fondos de todo, eso es muy delicado. Independientemente de que eso no está en la ley, pero eso es muy delicado y trae consecuencias, trae problemas. Lo mejor es buscar la manera de que se haga la asamblea, que se elija una administración, un administrador, y que sea que haga todo lo que establece el reglamento. Moisés. Porque al final de la jornada, eso no trae consecuencias para los que fungen como directiva. Moisés, puntual. Sí. Sobre la autogestión o la autoadministración. ¿Cuál es mi punto de vista sobre ese punto? Yo te diría que como persona conocedora de la ley, hay que ajustarse a la ley. Porque vuelvo y les repito, la ley es la ley y la ley lo que busca es el orden. Y el mismo reglamento en cuanto a la autogestión te dice y te da los pasos realmente cómo modificarlo. Si usted quiere autogestión, entonces usted lo que tiene que es a tomar el reglamento, hacerle las modificaciones que realmente el mismo reglamento manda y de manera legal, legítima y genuina, independientemente de que se crea que vaya a manejar fondo o no, pero se va a estar establecido en el reglamento. Bien. Y de esa forma puede entrar una compañía de autogestión o de autoadministración. Bien. Y esa sería la parte legal de ese punto. Sí se puede, pero modificando el reglamento como el mismo reglamento dice y añadir esa parte al reglamento. Bien, bien. Basado en los comentarios que han hecho nuestros prestigiosos abogados. Entonces, actualmente, el 90% aquí de los residenciales está representado por una administración. Ahora bien, dentro de esa administración hay un presidente de consorcio que representa a los residenciales aquí en Ciudad Juan Bosch. Desde el punto de vista de ustedes, entonces esa figura está mal contemplada y no existe. O sea, lamentablemente el 90% como está constituido ahora mismo, que está representado por el presidente de consorcio, eso no presidentes, no es incluso directiva. O sea, un presidente y a veces eligen otras personas para que vayan. Sí, Moisés y Héctor, puntuales. Sí, te puedo decir de manera puntual que en realidad lo que es la directiva, los presidentes de consorcio, de acuerdo a la ley de condominio y el reglamento que realmente nos rige, es ilegal. Es un invento. Y un invento para desorden, que es lo que tenemos hoy en día en Ciudad Juan Bosch. Y hasta que no nos ajustemos al reglamento, no vamos a tener ningún avance ni ningún desarrollo. Por eso tenemos que ajustarnos al reglamento. Gracias, Moisés. Bien, gracias, Moisés. Héctor. No están contemplados en el reglamento, pero son necesarios y los defiendo y lo promuevo. Bien. Tenemos el mismo punto de vista. Respetamos la ley, sabemos, entendemos la parte de Moisés, pero comparto el punto de vista de nuestro amigo Héctor. Quiero saber algo bien interesante, ya que estaban conversando sobre el tema ahora mismo administración, directivos
y autogestión. ¿Cómo ven ustedes el tema de la firma de cheques en los residenciales que a veces tienen, por ejemplo, al presidente del consorcio y también tienen a la administración? Ya sabemos del tema del presidente porque lo acabamos de debatir, pero el tema de que una persona X de residencial esté como firmante de cheque o haciendo algún tipo de transacciones y pagos, ya que también decía nuestro hermano Héctor ahorita que los bancos están aceptando, ¿verdad? Tú llevas tu asamblea y te aceptan como parte de que esta cuenta sea no manejada de por sí, sino que en la parte del consorcio de propietarios pueda uno tener incidencia a la hora de realizar pagos. Quiero saber sus puntos de vista. Lo más clarito posible y breve, para que la audiencia pueda también apreciar. Bien, mira, siempre y cuando en esa cuenta esté la firma, por un lado, el administrador, por el otro lado, un representante de los propietarios, llámese un representante de la directiva, a los fines de que ambos, ¿verdad?, se mantengan vigilantes de esa cuenta, yo lo veo correcto. Excelente. Moisés. Bien, yo soy de opinión de que realmente dice un dicho que lo que mal empieza, mal termina. Esa situación en cuanto a lo que relativamente entra dentro del punto de tener una directiva y tener un administrador con todas las competencias como manda la ley y el reglamento, y tener una directiva fuera de lo que manda la ley y el reglamento, entrar en contradicción, lo más que hace eso es terminar mal, porque se está atribuyendo en realidad una potestad de, un ejemplo de 500 propietarios, se la está tomando uno solo, que no sería lo correcto que 500 propietarios los represente una sola persona en componenda con un administrador. Eso trae suspicacia. Perdón, Moisés, solamente una pregunta. Sí. Aún la persona lo hayan elegido, porque ya conocemos de que se están haciendo dos asambleas. Una es para elegir la administración y otra asamblea es para elegir una directiva, que ya sabemos el tema que acabamos de tocar. Pero si la persona eligieron a mi hermano Pablo para que él los represente, aún así está mal que Pablo lleve a la asamblea donde diga que lo eligieron para él representar a la residencial y pueda ser firmante de cheque junto a la administración como tal. Aún así está mal, porque que el mismo reglamento te establece y te dice que todos somos fiscalizadores de los aportes y los bienes que realmente aportamos todos. Todos somos fiscalizadores y tenemos que tener los ojos encima del administrador cuando realmente, como manda el reglamento, que tiene que rendir cuenta. Y si no está rindiendo cuenta, yo creo que en realidad tú multiplicas 500 ojos, ves más que por lo menos 2 de una sola persona que esté decidiendo la voluntad de otro. Bien. Miren, señores, el día pasado estuvo por aquí el administrador de la ciudad, el señor Freddy Paulino Carrasco, y le estuvimos haciendo la pregunta basada en estos mismos temas que estamos hablando, y él decía que las autoridades competentes, dígase el gobierno, están trabajando en lo que es una nueva ordenanza. Entendimos que es que la asociación maestra posiblemente desaparezca. Esa fue la interpretación que le dimos. Ustedes como abogados y juiciosos en la materia, ¿ustedes entienden que esa nueva ordenanza puede venir a regular todos nuestros problemas o entienden que debemos mejorar lo que tenemos ya? Moisés y Héctor, puntuales, siendo breve. Tú dijiste Moisés y Héctor. Okay. Moisés y Héctor. Fíjate que, de manera clara, estamos hablando de una modificación de algo que se contempló por ley. Para modificar en realidad lo que es la creación de la sociedad maestra y el master plan de Ciudad Juan Bosch, hay que agotar un proceso administrativo. Proceso administrativo el cual tendrían que motivar el por qué están revocando esa decisión que tomaron las autoridades anteriores y cuáles serían los beneficios que realmente pudiesen traer contrario a lo que ya se tenía con un proyecto que pudiese por lo menos decirte, estamos en un proyecto que está en un 20%
Entonces, si algo ni siquiera ha llegado a un 50%, ¿cómo tú te enteras que va mal o bien? Por eso entiendo y de manera clara te puedo decir que es algo un poco aéreo y ambivalente. Tiene lógica. Héctor. Mira, a lo que ustedes se referían es un esquema de gobernanza diferente al que existe actualmente. De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que estamos viendo, el esquema de gobernanza que tenemos hasta el momento no ha funcionado. No ha funcionado. Yo tengo mi criterio, Moisés tiene el de él, cada quien tiene su criterio. Claro. Para mí no ha funcionado el esquema de gobernanza que tenemos. No hemos tenido la suficiente fuerza como poder aplicar el reglamento en cuanto a lo normativo. Entonces, por ende, no ha funcionado. Es por eso que las mismas autoridades que decidieron que el esquema que nos gobierna a nosotros sea la ley de condominio, pues ellos mismos le están buscando la manera legal de cómo hacer un esquema de gobernanza diferente. Se está trabajando en eso. Estoy de acuerdo. Perfecto. El principal tema de este panel es sobre las administradoras, cómo funcionan, cómo se eligen. Ahora bien, yo quiero saber cuál es el consejo que ustedes como peritos en la materia nos dan a la hora de elegir una compañía de administración. ¿Qué tomar en cuenta? El tiempo tal vez que tenga, que si estén registradas, no sé. No quiero yo dar las opiniones, sino ustedes mismos. ¿Qué debemos tomar en cuenta o qué ustedes, mirándome hacia las cámaras, que ustedes le dan de consejo a las personas de que a la hora de elegir un administrador? Hermano Héctor. Bien. Mira, hay en principio unos requisitos estándares, ¿verdad? Que debe de ser una sociedad debidamente registrada, con una experiencia. Hay unos estándares. ¿A qué tú le llamas experiencia? ¿Qué tiempo más o menos tú crees? No, que tenga experiencia. Okay. No le vamos a poner tiempo, que tenga experiencia, porque a veces hay empresas que en 6 meses adquieren una experiencia vasta. Ahora bien, lo importante en esto es que de verdad sean empresas que cumplan con esos requisitos estandarizados, pero que tengan experiencia. Y en lo que se refiere a Ciudad Juan Bosch, que tiene un esquema, porque es una combinación de la ley de condominio con la ley 189-11, ahí hay una combinación. Entonces, que se ajusten a ese esquema, porque también aquí han venido empresas de administración que no se quieren ajustar a ese esquema. Entonces, que se ajusten a ese esquema. Lamentablemente aquí hemos sabido que hay empresas que gente que se constituyen al vapor y quieren y hacen de eso. Entonces, lo correcto es que usted primero que cumpla con los requisitos de que la ley de comercio y que tenga la experiencia suficiente y que de verdad quiera dar los servicios que necesitan los residenciales. Bien, mi opinión en torno a esa parte, yo entraría en total contradicción con él, porque hay un dicho que dice que la carreta no se puede poner delante de los bueyes, porque no hubiese forma de cómo mover la carreta. Quiere decir que permanece estático, como está Ciudad Juan Bosch hoy en día, estático, porque ni siquiera hemos podido cumplir con la elección de un administrador. Y hasta que no tengamos la capacidad de poder de manera legal y como manda la ley que nos rige, porque no es porque queramos, la ley que tenemos hoy en día, la cual se registró, es la ley de condominio y el reglamento. Y hasta que Ciudad Juan Bosch no entienda de manera clara que debe ajustarse a los lineamientos de la ley de condominio y el reglamento, no podemos ni siquiera hablar de las condiciones o requisitos de un administrador, donde el mismo reglamento y la misma ley te dice cuáles son las condiciones de ese administrador. Es la ley, no puede ser el propietario, porque para eso está la ley, porque para que nos rijamos y todos vivamos en paz cumpliendo con la ley. Y la única forma de que realmente, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y como único se tiene derecho es cumpliendo la ley. Y como único se tiene paz es haciendo ese ejercicio del cumplimiento de la ley. Bien. Hemos visto aquí que las administraciones han tenido no han sido eficientes en operar dentro de los residenciales.
Y esto se debe quizás a un tema hasta de educación, porque nosotros también no hace falta mucha educación dentro de los residenciales, porque hay personas que vienen aquí de diferentes estratos sociales, entonces hay que explicarles las cosas con cucharita básicamente para que la cumplan. Entonces, ustedes entienden que quizás con un poquito de educación y otro poquito también de algo integral entre las autoridades de seguridad de aquí, las administraciones, se puede eficientizar la gestión dentro de los residenciales. O sea, desde su punto de vista. Oye, Pablo, vuelvo y caigo al mismo tema sobre ese punto de lo que es el comportamiento de los municipios o de los ciudadanos en residencial. Si la cabeza anda mal, se entiende que el cuerpo se contamina. Y hasta tanto la cabeza no se le ponga orden, siempre va a haber un desorden. Vuelvo y recalco, si no tenemos la capacidad ni siquiera de cumplir con un reglamento tan sencillo, no podemos llamar a que se ordene la misma comunidad, donde por lo menos los que están llamados a cumplir la ley están desobedeciendo la ley. Entonces tú no le puedes pedir al cuerpo que se porte bien cuando la cabeza no sirve. Bien. Esa es la situación. Héctor. Mira, yo solicité en una reunión que hubo el otro día con el ministro de la Presidencia que se creara una especie de departamento de supervisión a cargo del fideicomiso, donde ahí existan unos inspectores, ¿verdad? Unos abogados con calidad de inspectores, donde ayuden a los diferentes residenciales para el cumplimiento de la norma. Porque lamentablemente hay muchos, no tiene nada que ver con el, o sea, fíjate una cosa, hay violaciones que se cometen a lo interno de los residenciales que no tienen nada que ver con esto, no tienen nada que ver con esto, porque para usted salir a pasear su perro y llevarse una fundita y una cosa, usted no necesita saber si la asamblea fue al revés, fue al derecho. Usted sencillamente tiene que cumplir con eso. Para usted no lavar el carro en su parqueo, no tiene nada que ver cómo se eligió el administrador. Entonces, hay una situación aquí de los propietarios que se han negado a cumplir el reglamento, a pesar de que se le dice, ¿verdad?, que se niegan a cumplir el reglamento. Otra cosa, ¿qué está pasando en los diferentes residenciales? Algo que ustedes mencionaban anteriormente. Hay mucha gente que vienen de sitios que no están impuestos a pagar una cuota de mantenimiento, que no la quieren pagar, y como no hay fondos suficientes para cubrir los costos operacionales, lamentablemente la mayoría de los residenciales están trabajando con déficit. Y eso no tiene nada que ver con que si se cumplió o no se cumplió la ley. Es que la ley dice en su artículo 4 que yo estoy obligado a pagar un mantenimiento, independientemente si yo creo que se eligió o no se eligió mal el administrador. Yo estoy obligado a eso. Entonces, mientras tanto, señores, yo sé que estamos manejando aquí muchos temas legales, que ustedes tienen la experiencia suficiente para manejar estos temas. Mientras tanto, a lo que llegan las ordenanzas y nos constituimos legalmente, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar, para ir mejorando? Porque realmente con lo que tenemos actualmente, veo que no podemos. Bien, oye, déjame decirte que cuando tú estás llamado a cumplir la ley y no la cumple, ¿qué trae eso? Eso trae caos. Y si usted por lo menos le está diciendo que la ley por hacer una asamblea de manera ilegal, y el que tenga un poquito de conocimiento se da cuenta que usted está haciendo una asamblea ilegal, ¿qué respeto puede tener otro? Pero mientras tanto, si se hace la asamblea de manera como manda la ley y se elige un administrador que cumpla con lo que manda el reglamento, el que sale con el perrito a pasearlo para que realmente haga el asunto, el reglamento dice cómo debe salir, y ese administrador va a tener un supervisor caminando por ahí para que esa persona que salga con el perrito, lo más simple, cumpla la ley, porque las leyes no se hacen para estar por lo menos adornando una página en blanco, es para que se cumpla. Y cuando se hacen las leyes, normalmente para aplicárselas a las personas a que se ponga que las cumpla. Pero usted tiene que tener
una persona idónea para que realmente haga cumplir esa ley. ¿Qué le digo sobre el punto de qué podemos hacer? Hasta ahora yo te diría que el único punto que busca armonía dentro de lo que es cualquier residencial bajo el régimen de condominio es el cumplimiento de la ley y el reglamento, porque si no todos vamos a vivir en desorden, porque cada quien tiene una idea y al tener una idea quiere hacer lo que realmente entiende que puede hacer porque cree que tiene un derecho, pero no sabe que tiene un derecho sobre lo que es por lo menos su unidad funcional, no de la parte común, de lo que es copropietario. Pero cuando tú realmente no entiendes ni siquiera eso, no vas a entender que para llegar hasta ahí, de tú saber que tú nada más compraste tu propiedad, tú tienes que saber que tienes que hacer una asamblea como manda la ley. Porque si tú incumples la ley, ¿cómo vas a caminar? Vas a caminar incumpliendo la ley desde que naciste. Porque tú ni siquiera quieres respetar un reglamento, una ley que se te impuso, porque eso es impuesto, para que se cumpla. Y tú me estás diciendo, no importa que no se haya elegido mal. Claro que sí que importa, porque es la espina dorsal del residencial para traer el orden y la organización. Y mientras tanto no se haga eso, el querer hacer algo es poner a confrontarse vecino con vecino, y eso no es lo que se quiere. Sería lo peor. Bien, Moisés, Héctor, yo quiero saber algo de parte de ustedes. Ustedes tienen ya tiempo viviendo acá, sabemos que son propietarios aquí en Ciudad Juan Bosch. Me gustaría saber su punto de vista desde el tiempo que iniciaron a vivir aquí hasta la fecha, si ustedes consideran que ha visto mejoría en cuanto, número uno, a la elección como tal de las empresas de administración, y en base a la parte de la persona ya ser consciente. Por ejemplo, el señor Héctor Méndez mencionaba hace un momento el tema de que la persona hacen un llamado a no pago. Eso lo hacen en todos los residenciales. Siempre hay un grupito. Hay que estar claro en eso. Hay personas que están detrás de cámara que no se imaginan que en Ciudad Juan Bosch funciona este tipo de cosas así. Hay personas que llaman a no pago, hay personas que quieren estar lavando sus autos dentro de los residenciales. No, ese es mi parqueo y yo pagué por él. Sabemos que esto de verdad no está, claro está, eso es un tema que también vamos a traer, porque ahora mismo estamos un poquito cerrados. Pero yo lo que quiero saber es la parte de si ustedes consideran que hay mejoría desde el tiempo que ustedes llegaron acá hasta la fecha. Mejoría en cuanto al entorno, en cuanto a ver si la persona sigue teniendo la ropa afuera, que se veía antes más a menudo, pero quiero saber su punto de vista. ¿Hay o no hay mejoría desde el tiempo que ustedes llegaron acá hasta la fecha en cuanto a los condominios? ¿Está eso mejorando? Iniciamos con el señor Héctor Méndez, luego con Moisés. Mira, realmente, desde que iniciamos hasta la fecha, para mí ha habido una ligera mejoría. Bien. Ahora bien, las cosas no se hacen solas. El colega menciona mucho el cumplimiento de la ley, pero resulta que hay un tema. La ley la emiten, pero hay alguien que la tiene que hacer cumplir. Entonces, ahí está todo. Donde exista quien haga cumplir la ley va a funcionar. Porque la ley, ¿qué es la ley? La ley es papel, vamos a llamarle así, ¿verdad? Lo que está escrito ahí. Ahora, alguien tiene que hacerla cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Por eso les reitero lo que yo les decía ahorita, que yo solicité en una reunión alguien que nos ayude a poder hacer cumplir la ley. ¿Por qué le digo eso? Porque, por ejemplo, en un residencial, si tú no tienes un personal que se dedique exclusivamente a patrullar dentro del residencial para ver las violaciones a las normas, no hay forma. Porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados que no, penaliza al otro, a mí no. ¿Entiendes? Bájale la música al vecino, pero a mí no. A mí déjame tranquilo. Dile a él que no lave el vehículo, pero a mí déjame tranquilo. Entonces, necesitamos obligatoriamente ayuda. Por eso yo veo bien que lamentablemente, si tenemos que cambiar de esquema, ¿verdad? Pues que cambiemos de esquema para que esto funcione y no se nos vaya a rabalizar la ciudad. Perfecto. Moisés, ¿hay mejoría? ¿Entiendes tú que hay mejoría en cuanto a las mejoras en Ciudad Juan Bosch luego de estar acá? En el tiempo que tienes aquí. Pudiese por lo menos decir que de hablar de mejoría estaría montado en una falacia. Okay. ¿Por qué? Le digo que montado en una falacia. Cuando yo llegué acá a Ciudad Juan Bosch, hace aproximadamente 6 años,
desde que entraba en una sola entrada, valga la redundancia que tenía Ciudad Juan Bosch, me chequeaban el vehículo de arriba a abajo. Luego entonces de chequearme ese vehículo de arriba a abajo, que entraba y caminaba a la ciudad y me detenía por alguna ocasión en cualquiera de las calles a verificar algo, a los 2 minutos se me paraba una patrulla al lado, preguntándome que qué pasó, que en qué podemos por lo menos ayudar. También pude visualizar que teníamos una patrulla de acompañamiento en bicicleta y también teníamos una motorizada, un servicio de limpieza externa que trabajaba de domingo a domingo. Tú no veías una basura ni una hierba en todo en el entorno de lo que era Ciudad Juan Bosch. Teníamos un servicio de agua potable que era el agua más envidiable de Santo Domingo Este. Un sistema de energía eléctrica que ni siquiera pestañaba, y cuando pestañaba realmente era algo que se anunciaba y por qué iba a pestañear. Te pudiese decir que sobre las organizaciones, sobre esto, que fíjese que vamos por 6 años y todavía no resistimos a cumplir con la ley y el reglamento, estábamos dando pimino, empezando a organizarnos y mirando que donde empezó un desorden, que el desorden se proliferó en todos los residenciales de Ciudad Juan Bosch en cuanto a la organización. Dicho todo eso, y viendo que por lo menos ahora no tenemos agua potable, no tenemos energía eléctrica estable, no tenemos una patrulla en bicicleta. O sea que hemos retrocedido, Moisés. Yo quiero, como que estoy escuchando eso, entiende que hemos porque también, Moisés, disculpa que te interrumpa, también sí me estás haciendo pensar, porque muchas de las cosas que él está diciendo son reales. Ahora que le está mencionando, enumerando sería la palabra correcta, me llega a la mente que en otros tiempos teníamos una mejoría en muchas de las cosas que él ha mencionado, así que está interesante la observación. Pues bien, como bien te digo, son puntos que para el que tiene ese tiempo, y si el colega tiene ese tiempo, realmente no me va a desmentir. Y para el que tiene memoria. Y sí, para el que tiene memoria. En cuanto ya a lo que eran los servicios públicos estamos funcionando en Ciudad Juan Bosch. Entonces, yo te pudiese decir, puntualizando los servicios que en realidad teníamos. Sí. Y te preguntaría a ti mismo, dada esa situación que acabo de explicar, ¿qué tú entenderías? ¿Hemos tenido avance o hemos retrocedido? Debemos revisar el librito. Sí. Hay un tema. Bueno, señores, nada, lamentablemente tenemos que concluir. Ha sido un debate con 2 temas muy interesantes. Debatido por estos 2 prestigiosos abogados, Moisés Charles Jiménez y el señor Héctor Méndez, que son de credenciales conocidas. Hoy fue un programa muy bueno, como el que siempre ofrecemos a la audiencia a través de su podcast Ciudad Juan Bosch Online. Nada, de los Santos. Así es, bueno, mensaje final, por favor, de los colegas, de los invitados en el día de hoy. Breve y puntual, que tenemos ya el tiempo encima. Señores de Ciudad Juan Bosch, uno de los puntos que en realidad donde he tenido la oportunidad hasta ahora de poder brindar un poquito de el conocimiento que tengo de leyes y el manejo de lo que es la ley de condominio y el reglamento. Entiendo y le doy por lo menos como mensaje, y creo que no como consejo, porque el consejo se da cuando se pide, no se da consejo. Pero lo ideal sería que se sienten todos, porque creo que si no el 90, el 95% de los ciudadanos que viven en Ciudad Juan Bosch son letrados
leen y escriben. Yo lo invito a que todos hagan el ejercicio de tomar no la ley de condominio, sino las partes que le conciernen prácticamente a lo que es Ciudad Juan Bosch. Y le pudiese hablar de la misma ley, es corta, una ley cortita, que no lo va a aburrir leyendo. Y el reglamento también es un reglamento corto. Y empiecen a tener conocimiento de reglamento, que si no hacemos esfuerzo de aplicar la ley de condominio y el reglamento, viviremos siempre en el caos y el desorden. Lo único que nos puede arrojar luz y avance dentro de los residenciales es que se cumpla con el reglamento. Héctor. Excelente, palabras finales del señor Moisés. Vamos con Héctor. Bueno, definitivamente el colega me leyó el pensamiento, porque yo iba por esa misma línea. Entonces lo único que me queda decir es que estoy 100% de acuerdo y corroboro con el colega de que, por favor, tengo 7 años pidiéndole a Ciudad Juan Bosch, vamos a leer el reglamento, que es lo único que nos puede ayudar a que convivamos aquí en sociedad y que Ciudad Juan Bosch realmente sea el ejemplo de ciudad que todos queremos. Un aplauso, señores, para nuestro invitado.